Muy bien, hermanos, vamos a nuestras Biblias. Hoy vamos a abordar una pregunta que dice: oración sin respuesta. Oración sin respuesta. Vamos ahí a Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17, que es de donde vamos a estar extrayendo las enseñanzas sobre este tema que hoy vamos a estar considerando. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 17. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 1, versículo 5 al 17. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres de los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El tema que vamos a estar considerando se titula oración sin respuesta. He estado leyendo el Evangelio de Lucas, y mientras estaba leyendo estos versículos, me percaté que todos los hombres y mujeres de Dios enfrentan un problema común. Todos los hombres y mujeres de Dios enfrentan un problema común. ¿De qué se trata ese problema? De las oraciones que parecen no tener respuesta. Todos alguna vez hemos orado y no hay respuesta. Como cristianos tenemos una gran variedad de necesidades. Tenemos una gran cantidad de necesidades que el Señor jamás recibirá, que Él nunca escuchará. Y tenemos una gran cantidad de peticiones que Él nunca va a atender. ¿Por qué? Bueno, por la simple y sencilla razón de que no se está practicando la oración. Hay grandes cargas y muchas peticiones para Dios en nuestra cabeza, pero nunca son ofrecidas a Dios. Ahí las traemos cargando, pero no las ofrecemos al Señor. Una de las muchas culpas que muchos cristianos llevan sobre sí es la falta de oración. Mis hermanos, la falta de oración es nada más un síntoma. Cuando no practicamos la oración es un síntoma de una deplorable relación con Dios. Usted puede medir
su comunión con Dios, su relación con Dios en la manera en que usted está orando. En 2 de Samuel, por ejemplo, en el capítulo 12, en el versículo 23, y le voy a pedir que no pierda el Evangelio de Lucas, escuchamos al rey David alejado de la voluntad de Dios. David está caído de la gracia. Y dice: mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Cuando el hijo de David murió, David estaba en pecado. David había cometido adulterio y además había cometido un crimen. Había engañado. Y entonces David estuvo ayunando, estuvo llorando, estuvo orando, pero su corazón, a pesar de estar haciendo esas cosas, su corazón estaba lejos de Dios. Y esos actos de ayunar, de orar, de llorar, estos actos que deberían ser el resultado de su piedad, en realidad fueron usados como si se tratase de conjuros mágicos. Él pensaba que con el simple acto de orar, con el simple acto de llorar, de ayunar, el asunto iba a quedar arreglado, y no era así. David usó estos elementos espirituales como cualquier persona supersticiosa. Y eso no funciona, hermanos. Cuando vemos a la oración con superstición, no funciona, sino que exhibe una falta de comunión con Dios. La Biblia también dice que la oración constante es un mandamiento de Dios. El apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice 3 palabras sencillas, palabras simples que cualquier persona puede entender: orad sin cesar. Eso es un mandamiento, hermanos. Es un mandamiento apostólico, pero también es uno de los mandamientos más ignorados por cientos de cristianos alrededor del mundo. Orad sin cesar. En Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre ¿qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús creía en la necesidad de orar siempre, de no desanimarse, de siempre estar perseverando en la oración. En Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 38, Jesús dijo: velad y orad, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Qué nos dicen estos textos? Que la oración es una necesidad muy grande. La oración es una de las más grandes necesidades que el cristiano tiene. Debemos entender que no hay ningún sustituto para la oración. Usted puede cantar muchos himnos, usted puede leer grandes cantidades de la Biblia y aún hablar del Evangelio a una gran cantidad de personas, pero siempre seguirá necesitando la oración continua para mantener una buena estabilidad espiritual. Cuando oramos, cuando nosotros oramos, estamos confesando nuestra incapacidad y estamos reconociendo nuestra dependencia en la habilidad y el poder de Dios. Estamos permitiendo que Dios participe en las circunstancias de nuestras vidas. Estamos clamando ayuda para nuestros problemas que a diario padecemos. Cuando oramos, estamos aferrándonos a un poder que no poseemos. No tenemos el poder que Dios tiene. Y cuando estamos orando, estamos aferrándonos a ese poder. Cuando oramos, estamos dando la batalla contra las fuerzas del mal. Mis hermanos, recordemos que las grandes batallas no pueden ser ganadas si no contamos con la ayuda divina. Recuerden las historias bíblicas. Recuerden las historias bíblicas. Cuando los judíos, cuando el pueblo de Israel iba a la batalla sin Dios, siempre fracasaban. Siempre eran conquistados, pero cuando Dios iba con ellos, no había gigante que pudiera levantarse en victoria delante de su presencia. El mismo David dijo: yo voy a ti,
Le dijo a aquel gigante: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y venció. Así que nosotros tenemos que reconocer que sin Dios no podemos obtener victoria de ninguna manera. El profeta Zacarías, allá en el Antiguo Testamento, dijo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces la oración es una grande necesidad para cada uno de nosotros. Ahora bien, en nuestro texto de Lucas capítulo 1 versículos 5 al 17, se relata la historia de Zacarías, Elizabeth y el nacimiento de Juan el Bautista. Quise abordar este texto porque pude encontrar algunas razones más por las cuales la oración no es respondida. Ahí están. Así que vamos a considerar lo que nos enseña este pasaje para ver sobre la oración sin respuesta. ¿Por qué la oración a veces no tiene respuesta? Comencemos en los versículos 5 al 7. Dice ahí la escritura, versículos 5 al 7 de Lucas capítulo 1. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. ¿Leyeron con atención? Lo que dice Lucas sobre Zacarías y Elizabeth es muy interesante. Ellos no solamente profesaban ser justos, sino que en verdad eran justos. El texto sagrado dice que eran irreprensibles, que guardaban los mandamientos y ordenanzas del Señor. Mis hermanos, ellos no aparentaban ser justos. Ellos no tenían la apariencia de ser justos, sino que eran justos delante de Dios, dice ahí. Ellos no aparentaban ser justos delante de los vecinos, sino que ellos eran justos delante del mismo Dios, y Dios no puede ser burlado. Entonces aquí estamos hablando de gente fiel. Nadie puede negar que Zacarías como Elizabeth eran personas de oración. Ellos oraban mucho, cumplían con los mandamientos de Dios, eran rectos delante de Dios. Sin embargo, hubo una oración que no fue respondida durante muchos años. Cuando Zacarías y Elizabeth iban a Dios en oración, Dios les decía no. Dios les decía no. Dios dijo no a una de sus oraciones y quedó sin respuesta durante mucho tiempo. Esta negativa era evidente cuando la Biblia nos dice que a pesar de ser justos, rectos, que cumplían los mandamientos de Dios, y luego tenemos un pero no tenían hijo. Ahí estaba la aflicción de Zacarías y de Elizabeth. No tenían hijo. Y ya eran de edad avanzada, hermanos. Cuando ellos se casaron, ellos querían tener hijos. Y no había hijos. Y estaban jóvenes y fuertes. Y fueron fieles a Dios. Y oraban a Dios por un hijo. Pero Dios decía, no. No hay hijos. No hay hijos. Aquí surge la pregunta. ¿Por qué Dios dice que no a muchas oraciones? ¿Por qué? Bueno, hay varios motivos por los cuales Dios dice no a muchas oraciones. Si nos movemos a Santiago capítulo 4 versículos 1 al 4, ahí vamos a encontrar varias razones por las cuales Dios dice no a las oraciones. Ahí está, ahí se nos revela por qué Dios dice que no. Fíjese bien lo que dice la Biblia.
Versículos 1 al 2 de Santiago, capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. En primera instancia, hermanos, la razón por la cual muchos no piden a Dios, muchos no hacen oración a Dios, es a causa precisamente por querer hacer su propia voluntad en lugar de hacer lo que Dios dice. Fíjese bien lo que dice ahí. ¿De dónde vienen qué cosa? Las guerras y los pleitos entre vosotros. Ahora, muchos cuando leen estas palabras se imaginan que esas guerras y esos pleitos se refieren a conflicto entre hermanos en la iglesia. Y no habla de eso. No, Santiago no está diciendo que los hermanos andaban en guerra y peleándose unos contra otros. No está diciendo eso. Esta guerra, estos conflictos que se mencionan aquí son personales. Son conflictos personales. Estos conflictos tienen que ver precisamente, ¿por qué? Por no querer hacer la voluntad de Dios. Es decir, es una batalla entre yo y Dios. Yo estoy en guerra con Dios. Dios me dice haga esto. No. Dios me dice esto tiene que ser así. No estoy de acuerdo. Dios me dice esto tiene que ser así. No, hay un conflicto, hay una guerra ahí. Mis pasiones combaten en mis propios miembros, dice el texto. Hay un conflicto ahí. Mientras están ocupados en esos conflictos, ¿qué hacen? Mientras están ahí en conflicto con Dios, ¿qué hacen? ¿Oran? No oran. No quieren oír a Dios. No quieren escuchar a Dios. Lo último que quieren hacer es hablar con Dios, porque están en guerra con Dios. Están en conflicto con Dios. Hay conflictos internos en usted. Usted dice, yo sí quiero ser cristiano, yo sí quiero servir a Dios, yo sí quiero acercarme a Dios, yo quiero ser salvo, yo no quiero estar en el infierno, pero mis miembros me dicen, no puedo hacer esto que Dios me pide. Hay una guerra ahí. Y ese conflicto hace imposible que yo esté en oración constante. Porque sí quiero servir, sí quiero ser cristiano y todo, pero no puedo con esto. Con estas cosas que Dios dice, con esto otro que Dios me pide, no puedo con eso. Y hay una guerra. El alma pide estar con Dios, el alma agoniza por estar con Dios, pero nuestros miembros se rebelan contra eso y no quieren servir a Dios. Y hay una guerra ahí. Y cuando está esa guerra, usted no ora. ¿Con qué cara usted va a orar? ¿Con qué cara? El versículo 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí tenemos otra de las razones por las que Dios dice no. Porque hay quienes sí oran. Estos sí oran, estos sí piden, estos sí están orando, pero no reciben. ¿Qué pasa aquí? Dice, bueno, primero está diciendo que Dios no responde porque no pido, porque hay un conflicto. Ahora que estoy pidiendo, no recibo. Entonces, ¿quién le entiende? Ya estoy pidiendo y no recibo. Bueno, ¿qué dice el texto? Porque pedís mal. Ahora, usted subraya esa palabra. Esa palabra mal no se refiere a la manera de orar. No se refiere a que si oras gritando, o si oras en silencio, si oras hincado, o si oras acostado, si oras parado, si oras de cabeza. No se refiere. Cuando dice oran mal, no se refiere a la posición, a la postura, al tono de la voz. La palabra griega que se utiliza ahí para mal es kakos. Kakos. Qué feo huele esa palabra. Porque oráis kakos. Esa palabra se usa aquí en México, la hemos escuchado cuando dicen los caquitos. ¿Usted se acuerda de los caquitos? Los caquitos eran el chompiras y el botija.
Iba a decir otro nombre. El Chompire y el Botija eran los caquitos, los malos, los malvaditos, los malos, los rateros, los perversos, los corrompidos, nomás que eran chiquitos, los caquitos, los corrompiditos, los malitos, los perversitos. Pero la palabra cacos hace referencia a una acción muy baja, a una acción vil y despreciable, algo que es maldito. Entonces dice aquí que hay cristianos que oran cacos, que oran mal, que oran con bajeza, que oran con maldad. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios ve así esta oración? ¿Por qué la ve así sucia, putrefacta, maloliente? Mire, la oración es comparada en la Biblia al incienso. Dice Apocalipsis que el incienso son las oraciones de los santos y el incienso huele muy rico. Sube a la presencia de Dios y le agrada. Pero esta oración no huele rico. Esta oración es cacos. Esta oración está putrefacta, sucia, asquerosa y maloliente. ¿Y por qué? Bueno, por los motivos. La oración es asquerosa y sucia delante de Dios según los motivos. Mire lo que dice ahí: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, es decir, para gastar en vuestros deleites, para gastar en vuestras pasiones. Es una oración sucia, baja, que no busca otra cosa que alcanzar lo necesario para el deleite personal y carnal. Ahí está el problema. A veces oramos por cosas malas incluso. Mire, ha habido gente que me dice a mí, cuando estoy predicando ahí en el centro, por ejemplo, llega gente y me dice: pastor, ore por mi hijo que se va a cruzar de mojado. Digo, pero ¿cómo se le ocurre que yo voy a orar por su hijo para que viole la ley? ¿En qué cabeza cabe que yo esté: Señor, ayuda a este joven para que viole la ley? Nada más falta que alguien diga: Señor, ore por mi hijo que va a robar un banco. Señor, ore por mi hijo porque es secuestrador, porque es sicario, para que tenga buena puntería a los que va a ejecutar y para que no lo agarre la policía. Miren nomás, no más falta eso. Hay otros que a veces piden: Señor, quiero que oren por mí porque me estoy divorciando. Ore por mí porque me voy a casar, aunque sea una relación adúltera. Mira, me voy a casar, ore por mí. Ore por mí porque necesito más dinero. ¿Se está muriendo de hambre usted? No, pero pues quisiera tener unas cositas extras, no sé, una tele más grande, unas vacaciones. Pedís para gastar en vuestros deleites. Es una oración egoísta, carnal. Por eso Dios no responde. Es más, Dios aborrece esas oraciones. Oh almas adúlteras, dice el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí tenemos otra razón por la cual Dios dice no a las oraciones. Es por causa del pecado en nuestras vidas. Mis hermanos, Dios jamás va a financiar nuestro adulterio espiritual. ¿Cómo se nos ocurre que si andamos en pecado, Dios nos va a bendecir? ¿Cómo se nos ocurre que si andamos en pecado Dios nos va a cuidar? ¿Cómo se nos ocurre que si andamos en pecado Dios va a estar muy satisfecho oyendo nuestras oraciones? No, lo que Él está esperando es que usted se arrepienta primero de sus pecados. Dios jamás escuchará a ningún creyente que ande practicando el pecado, jamás lo escuchará. No va a bendecir nuestros esfuerzos por ir corriendo detrás del mismo diablo. Jamás. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, en los versículos 14 al 15, aborda otra razón por la cual nuestras oraciones no son respondidas. El texto dice, primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mis hermanos, según el apóstol Juan, la oración no trata de hacer nuestra voluntad en el cielo. Hay hermanos que dicen, Señor, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello, quiero que se haga esto, quiero lo otro. Están queriendo hacer, ¿qué cosa? Lo que ellos quieren, su voluntad, que se haga su voluntad en el cielo. ¿Y qué dice ahí? Es al revés. Es al revés, hermanos. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? Conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Pero si yo pido algo que es mi voluntad y no la de Él, tenga por seguro que no la va a escuchar. Imagínese que yo tenga un pleito con alguien y entonces le diga, Señor Dios, yo confío en ti, Señor, plenamente confío en ti y sé que me oyes. Pido que por favor mates a este perverso. Mátalo, Señor. Imagínese, ¿me va a oír? Es que ya te pidió perdón. Ya se arrepintió y no lo quiero perdonar, quiero que lo mate, Señor. Mátalo porque estoy muy lastimado. Que se desaparezca de esta tierra. ¿Qué dice la Biblia? Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y habla. Si se arrepiente, has ganado un hermano. No, Señor, yo no quiero hablar con él. Mátalo, quítale la vida, que le dé cáncer o algo. Eso dice acá. ¿Verdad que no? No estoy orando conforme a ¿qué? Conforme a su voluntad. Hay hermanos que piden marido. Señor, mándame un hombre. Y lo quiero güerito. Ay, si no es mucha molestia, que tenga dinero. O mándame una mujer con estas medidas. Y si es de esta edad, pues mejor. Pero bueno, pues ya. Si está grande, pues que esté fuerte. ¿Dónde les dijo a ustedes que Dios ahora se dedica a andar de cupido? O sea, a andar formando matrimonio. ¿Quién dijo eso? ¿Quién les metió eso en la cabeza? Eso es muy popular en las iglesias. ¿Ya estás lista para casarte? Pídele a Dios un buen hombre. Ahora resulta. Ahora Dios tiene una agencia de enamorados. ¿Verdad? Ahora, Señor, mándame un hombre que sea trabajador, que no sea flojo, que no le huelan los pies, que esto, que el otro, que aquello, que no sea gruñón, que no sea... Imagínese, Dios tendría que hacer otro Adán. Tendría que decirle, no te preocupes, hija, ahí hay tierrita, dime de cuál tierra lo quieres, de cuál tierra, ¿lo quieres gringo? Yo te lo traigo tierra gringa, tierra de, no sé, de Oregon o de qué tierra lo quieres. No, Señor, pues ya que estamos pidiendo, pues que sea presidente. Oye, hermano, si Dios consigue esposa y esposo, pues qué malos pedidores son ustedes. ¿No? Hubiera pedido un presidente, hubiera dicho, Señor, cuando envíe López Obrador, que sea mi marido. Y les ganó la primera dama. ¿Usted cree que Dios se dedica a conseguir marido? Estamos como en la iglesia católica, ¿no? Allá ponen un santo de cabeza, ¿no? Pobre imagen ahí de cabeza. Vamos, lo bueno es que no siente. Lo bueno es que no siente la imagen porque es de yeso. Pero lo ponen de cabeza ahí, hasta que no me consigas mi pareja, entonces te voy a voltear. Y ahí está el santillo ahí de cabeza. Ya después lo agarran y se lo quieren quebrar marido en la cabeza. Dios no consigue esposos ni esposas. Eso no entra en su asunto. Él creó hombre y mujer. Y ya usted escoge. Ahí están, prietitos, güeritos, chaparritos, gorditos, trabajadores, flojos, gritones, calmados, mensos, inteligentes, de ojos verdes, ojos claros, piojosos, sin piojos, con pelo, greñudos. Usted escoja, mire, hay gran variedad. Y cuando escoja, después no ande llorando.
porque después le va a echar la culpa a Dios. Va a decir, Señor, te pedí un marido y mira lo que me diste, Señor. Otros quieren orar para que cambie el marido. ¿verdad? Y Señor, te pido por este animal que tengo aquí, Señor, para que cambie, para que recapacite, Padre. Eso no es conforme a su voluntad. Dios no va a obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Nunca. Dios no viola la voluntad de las personas. No hace eso. Dios no va a responder esa oración. Señor, te pido por mi vecino para que se arrepienta. No, usted tiene que ir a predicarle. ¿Cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Dónde dice ahí que usted se ponga a orar? Dice Romanos que usted se ponga a orar para que la gente crea y se arrepientan de sus pecados. No dice, ¿cómo creerán? Vaya y predíqueles. Con oraciones la gente no se convierte en cristiano. ¿A poco el día de Pentecostés se bautizaron como 3,000 personas nada más porque se hizo pura oración? Se debe orar por los que predican. Se debe orar por los que predican, no a quien se le predica. Se debe orar por el predicador. Pablo decía, oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer el misterio, etcétera, etcétera. Pero nunca dijo, oren por aquellos para que crean y se arrepienten, para que su corazón se emblandezca. No, hermanos, el corazón del pecador va a quebrarse por la palabra de Dios. Es una espada que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, no con oraciones, con la Biblia. Entonces tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Regresando a Lucas, capítulo 1, versículo 13. Fíjese lo que dice ahí sobre la oración. Lucas 1:13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. ¿Qué nos enseña aquí sobre la oración? Que a veces la oración, o la respuesta, mejor dicho, que la respuesta a la oración es retrasada. Fíjese bien, la respuesta a la oración a veces es retrasada. Ahí está. ¿Ya lo vio o no lo ha visto? Ahí está, hermanos. Cuando hacemos una oración, habrá ocasiones en que Dios diga, espera. A lo mejor no va a decir que no, pero va a decir, espera. Señor, te pido esto, espere. Es lo que Dios va a decir, espera. Tome nota de lo que le dice el ángel a Zacarías. Tome nota ahí. Tome nota. Dice que su oración ha sido oída. Dice, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Fíjese el tiempo del verbo. Es tiempo pasado. Tu oración ha sido oída. Has estado pidiendo por un hijo. Has estado rogando por un hijo desde que tenías 20 años. Desde que tenías 30. Desde que tenías 40. Ahora ya tienes 80. Y no temas. Tu oración ha sido oída. Se retrasó la respuesta. Se retrasó. Es más, en el verso 18, miren lo que dice. En el verso 18, dijo Zacarías al ángel. Vea lo que le dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué está diciendo Zacarías? Zacarías cree que para ellos ya es demasiado tarde para tener hijos. Zacarías, no temas, vas a tener un hijo. Y dice Zacarías, pero ¿cómo va a ser esto si yo ya soy un viejito? ¿Cómo estaba Zacarías, hermanos? Pues apenas podía caminar, ya estaba viejito. Andaba con un bastoncito ahí. Entraba a ministrar ahí al lugar santísimo ya viejito, tembloroso. Agarraba el bastón y le dice al ángel, ¿y cómo va a ser eso? Y el ángel estaba de este lado y él estaba hablando para acá. ¿Cómo va a ser eso? Y acá estoy.
¿Cómo va a ser eso? Porque ya no veía bien. Ya estaba viejito. Y lo dice, y además mi mujer, también ya, ¿qué cosa? Pues ya es una viejita, ya es una pasita. Ya está arrugadita, ya viejita también. Hace sus comiditas ahí, anda siempre ahí la señora. Ella ya es para que fuera bisabuela. Y acá le está diciendo que va a ser madre. Y entonces, Zacarías cree que ya es demasiado tarde, ya se han resignado a que Dios no les va a dar un hijo. Están resignados ya. Entonces cuando el ángel le dice, no temas, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y dice, pero ¿cómo? Ya además ya ni me acordaba. Ya eso ya hasta había pasado de mis planes. Nada, yo ya tenía planes nada más de pues cultivar tomates o criar perros. Ya ve que los que no tienen hijos tienen perros. Mis hermanos, este pasaje confirma la verdad de que las oraciones de Zacarías y Elizabeth habían sido escuchadas y respondidas en el pasado. Cuando Zacarías y Elizabeth oraron a sus 20 años, que querían un hijo, Dios respondió a la oración y les dijo, esperen. Oraron a los 30 años y Dios ya había respondido, esperen. Oraron a los 40 y Dios ya había respondido, esperen. Dejaron de orar porque ya estaban bien viejitos y entonces viene el ángel y le dice, hey, no temas, tu oración ha sido oída. Tu mujer va a dar a luz un hijo. Aprendan esta lección. Nuestras oraciones a veces no es que hayan sido respondidas negativamente. Simplemente que Dios está diciendo, espera. Dios está esperando el momento necesario y preciso. Yo se lo puedo testificar de manera personal, porque a mí Dios me ha dicho, espera. A mí Dios me ha dicho, espera, hermanos. Mire, hace algunos años atrás, mi esposa y yo platicábamos y me decía mi esposa, quiero una casa. Bueno, teníamos casa. Y me está dando guerra todos los días. Quiero una casa, así como gotera en las noches. Y pues yo no tenía ni en qué caerme muerto, hermanos. Todavía. Bueno, ahorita ya tengo donde ir con las gallinas. Y yo hasta que un día le dije, pues pídesela a Dios. ¿Quieres una casa? ¿Sí? Pídesela a Dios. Y entonces, de manera privada, yo se la pedí a Dios. Una vez, no más. Una vez. ¿Y saben qué me dijo él? Espera. Porque pasaron varios años y entonces de pronto las cosas comenzaron a acomodarse en su lugar. Porque las casas no las regalan. Si alguien regala, dígame para que me dé una. Todo se empezó a acomodar en su lugar. Se hizo presente la persona. Estuvo el dinero necesario, el acuerdo adecuado, el dinero suficiente para pagarla. Todo sucedió, de pronto empezó a suceder y ahora tenemos casa propia. Y muy grande la casa, vieja, pero es casa. Ya tengo casa propia. Dios me dijo, yo le dije a Dios, necesito una casa, y Él dijo, espera. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios nos hace esperar, hermanos? Esa es la pregunta clave. ¿Por qué Dios nos hace esperar? En primer lugar, déjeme decirle por qué Dios nos dice espera cuando oramos. En primer lugar, Dios nos hace esperar para mostrar su gloria.
primero. ¿Qué significa eso? El verso 18, ahí está, ahí dice: dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Ya vieron ahí? ¿Por qué Dios los hizo esperar? Dios los hizo esperar para mostrar su gloria. Al estar Dios dando un hijo a Zacarías y Elizabeth, ahora que biológicamente es imposible, esto definitivamente tendrá que ser reconocido como una obra ¿de quién? De Dios. Porque que dos jóvenes tengan hijos es cosa normal. A mí que vengan dos jóvenes y me digan, hermano, nos acabamos de casar, tenemos 20 años y oramos a Dios por un hijo y ya lo tenemos. ¿Qué chiste? Pues todos los jóvenes tienen hijos. Pero que vengan dos viejecitos, ya ancianitos, más viejitos que el hermano Ponce, más viejitos que el hermano Eric, más viejitos todavía, y que vengan y digan, hermano, ¿qué cree que nos acaban de pasar? Ya sin dientes, ya. ¿Qué pasó? Vamos a tener un hijo. Válgame. Si por ahí algunos que van a tener hijos, como que dicen como que ya estamos fuera de lugar, le mandamos un saludo al hermano Luis Barros, que va a tener hijo y dijo no puede ser. Y así otros hermanos que ya son de edad, pues que no son viejitos, pero ya tienen sus hijos grandes. De repente llega uno que parece nieto, pero es hijo. Bueno, Zacarías dijo, no puede ser, ya somos ancianos, mi esposa es estéril. Bueno, eso es un milagro. Eso se tiene que reconocer como una obra de Dios. Dios obtendrá toda la gloria al hacerlo en ese tiempo y con esa edad avanzada. Lo mismo sucedió con Abraham y Sara, y lo mismo sucedió cuando el Señor permitió que Lázaro muriera, fuera sepultado y estuviese putrefacto y hediondo en la tumba. ¿Por qué no vino a llamarlo de la tumba cuando acababa de morir? No, él esperó. Esperó y esperó y esperó hasta que apestó el cadáver. Y entonces vino y dijo, aquí está la piedra. Y dijo, Señor, ya hiede. No es un desmayado, hermanos. El que está en la tumba no es una persona desmayada. No es una persona con una enfermedad rara que lo hace como que está muerto y luego se despierta. No, ya hiede, ya está descompuesto el cadáver. Y Jesús dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Quién iba a dudar de la resurrección de Lázaro? ¿Quién? Si ya apestaba el cuerpo. Y ahora mire, salió caminando nuevecito. ¿Quién iba a dudar entonces que Dios le dio un hijo a Zacarías y Elizabeth? ¿Quién iba a dudar que Dios le dio un hijo? Dios les dio un hijo a Abraham y Sara. ¿Quién iba a dudar que Jesucristo era el Hijo de Dios naciendo de una virgen? Por eso yo no dudo que las cosas que yo tengo me las da el Señor, porque yo no tengo el poder para tenerlas. Yo no tengo el poder económico para tener una casa, ni tengo el poder económico para tener un carro, ni tengo el poder económico para mantener a mi familia y darle universidad a mis hijas. Yo no tengo ese poder, no tengo educación, no tengo una carrera profesional, no soy ingeniero, doctor. Soy un simple predicador del evangelio. Pero lo que tengo se lo he pedido a Dios, y cuando Dios me dice espera, entonces tengo que esperar para que la gloria sea para Él. Dios nos dice espera porque Él quiere llevarse la gloria. Él quiere llevarse la gloria. Dios nos dice espera por una segunda razón: para otorgar su gracia, hermanos. Al responder la oración de Zacarías en ese tiempo, que ya no son jóvenes, que ya son de edad avanzada, Dios estaba dispensando su gracia sobre sus vidas. Ellos no entendían lo que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué Dios les da un hijo ya viejitos? Oiga, lo están pidiendo desde los 20 años. ¿Por qué hasta aquí, hasta este tiempo? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué ahora? ¿Saben por qué? Porque Él les está bendiciendo grandemente. Mis hermanos, si Juan hubiese nacido
cuando Zacarías y Elizabeth tenían 20 años, Juan hubiera sido un muchachito común y corriente. Común y corriente. Pero nació en este tiempo, en este momento preciso, porque él va a ser el precursor del Hijo de Dios. ¡Qué bendición! Miren lo que les da. Grandes cosas, hermanos. Grandes cosas, grandes bendiciones. Y aquí viene mi tercer punto. A veces Dios sí responde las oraciones, pero las responde de manera diferente. Es decir, Él cambia lo que estamos pidiendo. Él lo cambia, lo modifica. ¿Y por qué hace eso? Porque Él sabe lo que es mejor. Fíjese lo que dice en Lucas 1:15 al 17. Fíjese bien. Porque será grande delante de Dios, Juan, el hijo de Zacarías. Fíjese lo que dice. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Ay, hermanos, qué tremendo es esto. Cuando Zacarías y Elizabeth estaban orando, ¿qué estaban pidiendo? Ojo, estaban pidiendo ¿qué cosa? Simple y ordinariamente un hijo, más nada. Querían un chamaquito que anduviera corriendo ahí como los otros niños, que se hiciera joven, que creciera, tuviera una carrera, se casara, etcétera. Lo que ordinariamente hacen los hijos. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Les dio un hijo? No nada más les dio un hijo. Dios cambió. Dios cambió la oración. Mejoró la oración. Porque no les dio un hijo. Les dio uno que será grande delante de Dios. Les dio uno que no beberá vino ni sidra. Les dio uno que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Les dio uno que llevará a los hijos de Israel a convertirse al Señor. Dígame si ese hijo es ordinario. ¿Cómo están sus hijos? A veces voy a las casas y su hijo y me dicen, pues ahí está de flojo. Hombre, me tocó un hijo más flojo. ¿Y qué va a estudiar su hijo? Nada. ¿Cómo no tiene él aspiraciones en la vida? No. Y voy a otra casa y le digo, oye, ¿su hijo qué hace? Ah, anda de vago. Ah, yo pensé que andaba en la escuela. No, ese nomás se la pasa de vago. Yo creo que va a acabar de sicario o en la cárcel. ¿Y su hijo dónde está? Pues siempre anda de borracho. ¿Y su hijo dónde está? Ese se la pasa encerrado y parece ratón. Pero ¿qué pasa si usted de pronto tiene un hijo que será grande delante de Dios? Que usted diga, mi hijo es grande delante de Dios, no bebe vino ni sidra, fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre, desde que estaba en el vientre, y además ahora predica la palabra de Dios y llama a la conversión a las naciones. Ah, qué cosa cambia. ¿Qué querían? ¿Ya entendieron el punto? ¿Ya entendieron el punto? Zacarías y Elizabeth querían un hijo, simplemente un hijo, pero Dios les dio al precursor del Mesías. Cambió la petición, la mejoró la petición. Ellos no estaban pidiendo al precursor. Ellos no estaban diciendo, Señor, mándanos al precursor, mándanos a uno que prepare el camino del Señor, mándanos a nuestro hijo para que él sea el que cumpla las profecías de Isaías, para que él sea el que clame en el desierto, Señor. No, ellos no estaban pidiendo eso. Ellos nada más estaban pidiendo, Señor, queremos un hijo. Y Dios les dijo, espera, y les mejoró la oración. Les dijo, les voy a dar un hijo, pero él será el precursor anunciado por los profetas. Cuando oramos a Dios, hermanos, debemos estar atentos. Como cuando decimos, ya verás lo que te voy a dar. Tú nomás ten paciencia. A veces le decimos a los hijos, ¿verdad? Oye, papá, regálame esto. Sí, te voy a dar un regalo, mi hijo, nada más espérame.
Yo estoy esperando el aguinaldo, estoy esperando esto, entonces voy a agarrar un buen dinero y le quiero dar a mi hijo un buen regalo. Él quiere que le compre una pelotilla ahí roñosa en el tianguis. Y yo le quiero comprar, ¿qué cosa? Algo mejor. Y entonces siempre le digo, espérate, ay papá, es que espérate, vas a ver, no te la vas a acabar, vas a ver. Tú nomás ten paciencia. Y entonces usted le regala aquello que él no esperaba. Sí, usted le contestó la petición, pero se la cambió, se la mejoró. Y es lo que Dios hace a veces, hermanos. Es normal y absolutamente comprensible que Zacarías y Elizabeth quisieran un hijo en su juventud. Eso es normal. Eso es algo normal. Pero Dios les quería dar algo mejor que un simple hijo. Algo mejor. Fíjese lo que dice el verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Fíjese nada más. Eso no pasó por la cabeza de Zacarías ni de Elizabeth cuando pedían un hijo. E irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y mire lo que dijo Jesucristo sobre Juan, ahí en Mateo capítulo 11, en el versículo 11. Jesús dijo sobre Juan: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Cómo cree que se siente Elizabeth ahora? Viejecita ella, viejita, cuando oye al Mesías decir: entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que tu hijo. Ay, hermanos, ella quería nada más un hijo y Dios le mandó a uno que es mayor que todos los hombres sobre la tierra. Primero Dios les dijo no. Después Dios les dijo espera. Y después Dios, ¿qué hizo? Mejoró la oración. Mis hermanos, un transformador eléctrico toma las energías de los cables que están ahí en la calle y la transforma para que sea de beneficio en nuestros hogares. Gracias a esos transformadores podemos usar tostadores, televisiones, computadoras, etc. ¿Qué sería de nosotros sin el transformador? ¿Qué pasaría? ¿Podría usted enchinarse el pelo? Imagínese, ¿no? Sin transformador, usted llega y conecta la cosa esa con la que se enchina el pelo. Usted va a salir ahí como Tina Turner. Los viejitos sí entendieron. Salí así todo. Hermana, ¿pero qué le pasó? No, pues me explotó la enchinadora. ¿Por qué? Pues porque no hay transformador. Todo explota en la casa. El refri, la tostadora, todo explota sin transformador. Nada se puede usar. Sin ese transformador no es posible gozar de la luz eléctrica. De la misma manera, nuestras oraciones son tomadas por Dios para convertirlas en lo que realmente necesitamos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8 versículos 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué tremenda ayuda tengo yo en la oración. Cuando yo estoy orando, el Espíritu Santo está trabajando, porque Él está intercediendo, está gimiendo, está llevando la intención de mi corazón. Mi oración está siendo mejorada. Mis hermanos, sigamos orando entonces. Y si no ha comenzado a hacerlo, es tiempo de que lo haga. Recuerde, cuando la oración parece no tener respuesta, confíe y espere en la bendita sabiduría de Dios. Cuando la oración parece no tener respuesta, asegúrese de que está pidiendo conforme a su voluntad. Cuando la oración no tiene respuesta, asegúrese
de que su corazón está bien con Dios. Acuérdese, y los dejo con esto que dijo Isaías. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Dios no está manco. Ni se ha agravado su oído para oír. Dios no está sordo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Puestos de pie. Vamos a cantar un himno. Y si hay alguien aquí que no es cristiano, ya se ha dado cuenta que sus oraciones no son oídas. Dice la Biblia que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Usted necesita recibir el perdón de sus pecados, no solamente para que su oración sea escuchada, sino para que usted reciba la salvación de su alma. Usted necesita creer de todo corazón que Cristo es el Hijo de Dios. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita confesar con sus labios que Jesucristo... Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.